la patología de voz, audición y lenguaje. Vamos con los trastornos del lenguaje. Yo les mandé hoy una lista de los temas que vienen hoy. ¿Ok? Yo ahorita acabo de hacer una diablura aquí, que es pedirle a la inteligencia artificial que me hiciera, con ese esquema, me hiciera unas diapositivas, pero hizo un desastre. La verdad es que hice unas diapositivas recargadas, llenas de texto. Y una diapositiva llena de texto es mala, a menos que no quede otro remedio. Pero una diapositiva llena de texto es mala diapositiva, porque nadie la lee. Bien. Vamos ya tengo que poner estos cables para allá. Para que no se vea aquí en la... Entonces, hoy vamos a hablar de un enfoque global de lo que son los trastornos del lenguaje. Y después vamos a ir, en las clases que vienen, específicamente a cada nivel. ¿Ok? Pero vamos a empezar. Primero, vamos un poquito de historia de la humanidad, ¿no? Vamos a hablar de cuándo empezaron los hombres, los humanos, a hablar. ¿Ok? Y entonces, los primeros humanos parlantes, bueno, se sabe que los humanos hablaban ya va, espérate, ¿dónde está aquí? Que me perdí. Ajá. Los humanos, o sea, que me había salido de la pantalla de ustedes. Tenemos Homo habilis, el Homo erectus y el Homo sapiens, y vamos a poner que es el moderno, ¿no? Sapiens o el neanderthalensis. ¿Ok? Los primeros humanos tenían como lenguaje una serie de ruidos y cosas para comunicarse entre ellos, parecido a un poco mejor que lo que hacen los chimpancés. Los chimpancés se comunican entre ellos, ellos pueden hablar entre ellos usando una serie de ruidos y de básicamente chillidos, ruidos y esas cosas. Las ballenas también se comunican usando sonidos de diferentes tonos para comunicarse. Y los chimpancés también. Entonces, estos hombres hábiles, el Homo habilis, que es el primero que ocurrió, déjame buscar una cosa aquí, porque yo había hecho un resumen bien hecho de esto. Aquí está, chicos. Ok, creo que... No, es el mismo. Es el mismo esquema que estaba incompleto. Yo había hecho uno bueno. Entonces, lo que yo quiero decir, nosotros estamos hablando de 2,5, 2,7 millones de años. ¿Ok? Estamos hablando de 1,8, entre 1,8 y 2 millones de años. Vamos a decirlo al revés, entre 2 millones y 1,8, porque vamos de atrás para adelante, ¿no? Esto es entre 3 y 2,7 millones de años. Y el otro es entre 2 y 3,7 millones de años. Una soquetada, millones de años. ¿Ok? Que empezó a desarrollarse el lenguaje. Esto tenía lo que llamamos un lenguaje básico, simbólico, con algunos ruidos, con algunas cosas. Tenía un lenguaje
lo llamamos un protolenguaje, y este, que somos nosotros, estos son de hace 300.000 años nada más, apenas, hace solamente 300.000 años, tienen el lenguaje como lo tenemos nosotros. ¿Ok? Entonces, ¿por qué se sabe que esos hombres se creen? En realidad es muy difícil saber si hablaban o no, porque no hay grabaciones, no hay nada que explique, que pueda decir, ningún documento, nada que pueda decir que los humanos hablaban. ¿Ok? Y como los que los Homo habilis hablaban o que los Homo corotos otros hablaban. O sea, no existen documentos sobre eso. De todas maneras, pero hay maneras indirectas. ¿Ok? Que es, por ejemplo, la aparición de herramientas que obviamente fueron discutidas, pues que no las armó un tipo solo, sino que se ponían de acuerdo para hacerlas porque las hacían iguales. Que obviamente había cierta comunicación, puede ser que es muy básica. Realmente no se sabe. ¿Okay? La otra forma que tienen es que examinando el ADN de esos fósiles, encontraban el FOXP2, que era el gen que llaman el gen del habla. ¿Okay? Ya vamos a hablar un poquito más del FOXP2. Y la otra cosa es que viendo los cráneos, podían ver, no se puede ver el cerebro porque los fósiles son mineralizaciones de los huesos. En realidad, cuando tú ves un fósil, ahí no hay ningún ser vivo. Ahí no hay nada del resto del ser vivo. El ser vivo está destruido completamente. Lo que queda, lo que es que el hueso funciona como una especie de molde, de tal manera que al mineralizarse queda el hueso con la forma que tenía prácticamente exacta. ¿Okay? Esos son los fósiles. Algunos fragmentos de hueso, algunas cosas sí pueden tener contenido biológico y de ahí es que sacan ADN y esas cosas. Y es complicado porque el ADN de esos fósiles normalmente está roto, no está completo, hay muchas dificultades. En realidad, esto es un tema tremendamente difícil de saber, pero se estima, la otra cosa que se estima es que entonces en los moldes que deja el cerebro, la impresión que deja el cerebro sobre el cráneo, se identifican las áreas de Broca, la de Wernicke, que son las dos principales áreas que funcionan en el lenguaje. ¿Okay? Entonces, a todo esto nosotros podemos concluir que los humanos son capaces de hablar desde más o menos esa época. Hay dos teorías grandes, dos corrientes grandes de teoría. Una teoría que dice que es continuista, en la que se anota Darwin, ¿ok? Que quiere decir, el lenguaje se fue formando de expresiones, vamos a decir, sonoras, de que ya existían en otros animales. Y los animales los van tomando a medida que van evolucionando, van tomando. Y de hecho lo tenemos. Podemos ver, ustedes no sé si tienen perro, yo tengo perro, el perro reacciona a ciertos ladridos. A mí me llama mucho la atención en el caso de mi perro, que cuando los perros de la calle ladran, hay perros a los que le hace caso y perros a los que no. Obviamente hay algún mensaje que el perro capta. ¿Ok? Lo que pasa es que no es un mensaje con texto, con contenido. No es que el perro está diciendo a través de los ladridos que se robaron 15 cachorros, que se están en la calle de no sé cuánto, y entonces no es que no están dando un texto, sino es, para ponerles un ejemplo, cuando uno oye a alguien reírse, que también te dan ganas de reír. ¿Okay? Puede que no sepas de qué se está riendo la otra persona, pero si se ríe mucho, a ti también te dan ganas de reír. ¿Okay? Lo mismo que pasa cuando una persona grita por miedo. Cuando una persona grita por miedo,
te está dando un mensaje, te está diciendo que hay algo peligroso. ¿De acuerdo? Tú no sabes qué es, tú lo que sabes, lo que te transmite es el miedo. ¿Okay? En el caso de la risa, lo que te transmite es la alegría, pues que te da la risa, el chiste, la cosa, lo gracioso, pero no sabes qué es, no hay contenido y no hay nada. ¿Okay? Entonces eso lo hacen los animales de forma instintiva y responden instintivamente, compulsivamente, como responde uno a una risa. Uno responde a la risa compulsivamente, sin razonamiento. ¿Ok? ¿Te puedes contener? Puede ser que sí, a veces cuesta trabajo contenerse. Entonces le habrá pasado más de una situación donde contener la risa es tremendamente difícil. Pero, pero ahí hay otro, pero ahí ustedes sí están entendiendo el contenido de lo que hace gracia. ¿Ok? O contener el asco. Yo creo que la emoción más difícil de contener es el asco. Y cuando uno tiene un gesto de asco, pues los demás lo ven. Y son gestos automáticos, porque ¿qué es lo que te está diciendo cuando tienes una cosa que te da asco? No te comas esto, que esto es horrible y esto puede ser hasta dañino. ¿Okay? Pero no te lo está diciendo en contenido, simplemente te está transmitiendo una sensación que es el asco. ¿Okay? Bien, entonces Darwin y muchos seguidores de él decían que el lenguaje aparecía continuando una línea evolutiva. ¿Ok? Hay otra parte que son lo que llamamos, se me olvida el nombre exactamente de ellos, pero que son los espontanecistas, vamos a llamarlo así. Después yo les consigo el nombre exacto, que hablan de que en algún momento surge una mutación que es la que causa que tú puedas hablar. ¿Ok? Y entonces esa mutación, pues, se mete en este tren después. ¿Ok? Pero no es... Ah, claro, perdóname. ¿Ok? Entonces, lo que puedes mover la cámara un poco más para acá, que es más fácil. Si no me queda la pizarra muy lejos. Ok. Entonces, pues así es como se va formando el lenguaje. ¿Okay? ¿Y qué es lo que hacemos? Fíjate, hay, por ejemplo, hay quien tiene teoría que lo que llaman el lenguaje onomatopéyico, el origen onomatopéyico del lenguaje, que es que reproducimos sonidos que hacen las cosas. Y entonces, de ahí le fuimos poniendo los nombres a las cosas. En, en inglés es muy onomatopéyico. Por ejemplo, romper un papel, así una tela, es rip. Y rip es romper. Mezclar una cosa es blend. El blend se está mezclando. Derretir es melt. Entonces melt, así se está derritiendo. Es muy onomatopéyico. ¿Ok? Ladrar se dice bark, que es parecido al nombre, al ruido que hace el perro cuando ladra. ¿Ok? Es como si nosotros dijéramos wow, wow. Ladrar es wow, wow, wow. ¿Ok? Entonces, en inglés es muy onomatopéyico. En español no tanto. Y entonces, claro, había otra tendencia que es lo que dice que son, que contradice la tendencia onomatopéyica, porque dice que si eso fuera así, no habría manera de expresar contextos abstractos, ¿okay? Como el amor, el miedo, la que son, o sea, ¿cómo haces tú onomatopéyica el amor? No se puede. ¿Okay? Entonces, bueno, fíjate, otro que también es muy onomatopéyico es congelar, es freeze, entonces, sí, pareciera que si hubiera verdad, pero en inglés tiene más razón, en español no tanto. Entonces, empiezan a surgir diferentes
tendencia. Como hay quien dice que primero cantamos y después hablamos. Eso también es una teoría, nada de eso está demostrado. Se sabe que los humanos hacemos música porque se han encontrado junto con fósiles muy antiguos instrumentos musicales. Pero probablemente ya cantábamos mucho antes de saber hacer un instrumento musical. ¿Okay? Si tú te pones a pensar, tampoco es ilógico. Las ballenas se comunican entre sí produciendo una serie de sonidos que en el fondo son musicales. Y los perros se comunican entre sí haciendo una serie de sonidos que tienen algunos tonos más altos, tonos más bajos, pausas, etcétera, etcétera, que de alguna manera, que tú vas a decir que esa es música como si la hubiera escrito Johann Sebastian Bach, pero es musical, pues tiene reglas musicales. Entonces, entonces, hay quien decía que primero hubo la música, que el protolenguaje es la música, y después vino el lenguaje. No se sabe. Eso es un tema controversial en el que hay mucho debate y creo que va a ser imposible llegar a una conclusión al respecto, a un consenso. No creo que se pueda. Porque por lo mismo no existen grabaciones, no existe ningún documento, nada que te diga que los humanos ya éramos capaces de hablar hace 2 millones, hace 3 millones de años, o hace 2 millones de años. ¿Ok? Y hablar como hablamos nosotros hace 2 millones. Pero, ¿qué es el lenguaje? ¿Mm? Si yo le pregunto a ustedes, si quieren, me vas a hacer una definición de qué diablos es el lenguaje. El lenguaje es muchas cosas. Hoy Maya Corina Machado le dio su medallita del Premio Nobel de la Paz a Trump. Eso le está diciendo algo con eso. Eso es un lenguaje. ¿Ok? Y cuando sale de la Casa Blanca salió con una sonrisa de oreja a oreja. Eso es un lenguaje, algo está diciendo. Pero no es lenguaje hablado, pero es lenguaje. Entonces, cuando estamos haciendo eso, los lenguajes son símbolos. Que esos símbolos tienen significado en nuestra cultura. Exacto, profe. O sea, hemos manejado hasta ahorita, profe, que como usted lo dice, que el lenguaje es tan complejo, pero ya manejamos de alguna manera que es algo que nos identifica a los seres humanos para comunicarnos, que puede ser de una manera pragmática. Esa forma que usted menciona ahorita, que lo hace es el contexto. El hecho de que usted dice, sale María Corina con una sonrisa, uno puede inferir que lo que se habló es positivo. Y, Exacto. y Pero, entonces, ajá. pero puede estar fingiendo también. Exacto, también puede ser una cuestión que pudiera ella estratégicamente, que como el ser humano culturalmente estamos a la expectativa de algo, pudiera tener también algo de fingido. Entonces, todo eso se va a saber Pero posteriormente. igualmente lo que nos interesa es que la sonrisa te está Ajá, mandando un mensaje. claro, eso es correcto. Sí, es Y la un mensaje, transmisión del mensaje. y un Transmite mensaje algo, que lo claro. entendemos porque en nuestro contexto la sonrisa significa algo positivo. Alegría y algo positivo, correcto. ¿Entiendes? Es una cosa positiva. Sonreír es por algo positivo. Entonces, en nuestro contexto, en nuestra manera, claro que es bastante universal. Yo creo que todas los humanos se sonríen. Yo recuerdo cuando yo estaba haciendo mi pasantía en el Amazonas, estábamos conversando con un indio, un Yanomami. No, era un Piarúa, o ya no me acuerdo. Era un Yanomami, creo, que medio hablaba español. Entonces, nosotros le preguntábamos a él, y entonces mi compañero con el que estaba yo haciendo la pasantía, que le gustaba mucho la psiquiatría, le preguntó al Yanomami que cómo hacían el sexo. Y el Yanomami se sonrió. O sea que yo creo que la sonrisa es una cosa de todas las culturas.
¿okay? Y obviamente el sexo es un tema eh, que no se toca, no se habla como que estamos hablando de voy a comer pan con mantequilla. ¿Ok? También, eso es una cosa. O sea, el tipo se sonrió pícaramente. Entonces, y después nos explicó. No voy a decirle lo que nos explicó. Entonces, pero sí se ríe, o sea, le hizo gracia la pregunta. Y se sonrió porque le hizo gracia la pregunta. A ver, usted nos está comentando esto y nos dice que no nos va a decir, y a Milit y yo también nos sonreímos. Sin que nos dijera nada. Solo de imaginarnos que algo ¿qué es lo que nos habrá dicho? ¿Qué es lo que habrá dicho el señor? Entonces, es lenguaje. Es lenguaje. Y entonces el lenguaje puede ser visual, puede ser gestual, puede ser, y entonces es verdad. Vamos a un ejemplo típico. Tú te compras un pote de leche carísimo en el supermercado que tiene un código de barra. ¿Okay? Un aparato lee el código de barra y entonces dice leche que cuesta, qué sé yo, cuánto cuesta un pote de leche ahorita. Yo ahorita no sé cuánto cuesta nada. ¿Ok? Pero cuesta X dólares ahí, lo que te dice lo que cuesta el pote de leche. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el aparato? Está interpretando un código de barras en la que hay unas barras más anchas, unas barras más delgadas, unas barras que tú puedes decir que son barras blancas o que son barras negras, da lo mismo. Tú puedes, yo les pregunto, ¿una cebra es un caballo negro con rayas blancas o es un caballo blanco con rayas negras? ¿Entiendes? O esto es una camisa marrón con rayas azules o es una camisa azul con rayas marrones. Entonces, normalmente tendemos a decir que es azul con rayas marrones porque el color predominante es el marrón, el azul, perdón. Entonces, ese código tiene un significado que está guardado en una base de datos que tiene la computadora del supermercado. Y entonces dice exactamente. Eso es lo que hacemos nosotros cuando hablamos. Cuando hablamos, estamos emitiendo un código, ¿ok? Que es mandado en diferentes tipos de sonidos, de ondas sonoras, ¿ok? Ondas sonoras complejas que forman lo que llamamos fonemas, ¿ok? Y de acuerdo a cómo organizamos esos fonemas, entonces tenemos una palabra, un morfema, y el morfema entonces nos da la cosa. Entonces, eso es lo que es el lenguaje. Entonces, todo lenguaje. Ahora también el lenguaje puede ser visual. Por ejemplo, es interesante. En China se habla cantonés o mandarín, pero se usa la misma escritura. Entonces uno dice, ¿cómo así? Porque resulta que los chinos hablan usando figuritas. ¿Ok? Escriben usando figuritas. Como que si nosotros en la puerta de un baño vemos esto. ¿Ok? Son figuritas, aquí no dice nada, pero tú ves esto encima de una y tú sabes que ahí son los baños. Le decimos baños en español. Podemos decir restroom en inglés. ¿Ok? Podemos decir toilet en francés. Y baño usted sabe, pero es la misma figura. Pues lo mismo pasa con los chinos y el mandarín y el cantonés. Ellos escriben figuritas y las figuritas se dicen en mandarín de una manera y en cantonés de otra manera, pero es la misma figurita y significan lo mismo. ¿Ok? Entonces, estamos usando una serie de códigos, otra vez, que son códigos visuales. O sea, estamos viendo esto aquí. Cuando tú estás manejando, tienes un código, tienes 3 luces, una roja, una amarilla y una verde, ¿ok? Y entonces, ¿qué significa? Que si te sale la roja, te tienes que frenar.
Y si te sale la verde, puedes seguir. Si te sale la amarilla, tienes que ir viendo si te da tiempo de pasar o no. ¿Ok? Es un código. Entonces, déjame quitar esto aquí porque tengo un imán, yo no sé si eso daña la computadora. Entonces tenemos una serie de códigos. Entonces, el lenguaje, como tal, esos códigos tienen una forma, ¿ok? Tienen un contenido y tienen un uso, una intención, ¿ok? Forma, contenido y uso. Todo el lenguaje tiene forma, contenido y uso. ¿Ok? Si estamos hablando de las leyes de tráfico, la forma es los semáforos. El contenido es lo que quiere decir cada color y el uso es lo que vas a hacer cuando ¿para qué pusieron eso allí? ¿Qué es lo que busca el que puso el semáforo? ¿Qué es lo que busca que haga el transeúnte y los conductores? Pues, ¿ok? Eso es entonces, la forma. Y ahí es donde interviene el famoso FOXP2. El FOXP2 es un gen, es una mutación de un gen que también lo tienen los demás animales. ¿Ok? Los animales con el FOXP2 lo que hacen es imitar, crea lo que llaman las neuronas en espejo, que son capaces de imitar los movimientos y las cosas de otros animales. ¿Ok? Pero una mutación en el FOXP2 que ocurrió quizás cuando los hombres hábiles hace 3 millones de años, hizo que pudiéramos organizar los sonidos de tal manera que tuvieran sentido. Y eso se llama la sintaxis. ¿Okay? La sintaxis más simple incluye un sujeto, que es el que ejecuta la acción, un verbo, que es la acción en sí, o una acción vamos a llamarlo, y un objeto, objetivo, pues, que es sobre quien recae la acción. Esta es la forma más básica de hablar. Esa es la que tienen los chavistas. Entonces, ¿qué significa? Yo uso zapatos. Entonces, yo soy el sujeto, el verbo es usar y zapatos es el objeto sobre el que recae la acción, que es lo que yo uso, unos zapatos. ¿Ok? Entonces, claro, a veces hay sintaxis que es sin sujeto, porque si está lloviendo, ¿quién está lloviendo? No, nadie está lloviendo, o sea, está lloviendo, será el clima, qué sé yo, no hay sujeto. ¿Okay? Pero está lloviendo y tú entiendes perfectamente lo que quiere decir está lloviendo, está haciendo frío. ¿Okay? Entonces, aquí había un locutor de béisbol y después de televisión, de muchas cosas, tenía un programa de televisión muy popular y muy querido, que se llamaba Marcos La Calaverí, le decían el Museo La Calaverí. Yo no sé si ustedes han oído hablar del Museo La Calaverí alguna vez, está muy chiquita cuando existía el Museo La Calaverí. El tipo narraba el béisbol graciosísimo. Él era de los Tiburones de La Guaira y era muy gracioso narrando el béisbol. Un poco como pasaba con Lázaro Candal narrando el fútbol. Era muy gracioso. Y entonces, él tenía un hijo
que estudiaban en mi colegio, los hijos de ese señor, que lo mandaron a Cuba porque Cuba tenía buena fama rehabilitando gente que consumía droga. El muchacho consumía droga y lo mandan a Cuba. Bueno, y un día, bueno, el tipo efectivamente mejora su adicción, mejora su calidad de vida y lo invitan a un programa de televisión. Y entonces el hombre está hablando, porque él era también locutor, pues. El hombre está hablando y le dicen, empiezan a hablar de unos platos de comida y él dice, cónchale, con el hambre que hace, con el hambre que hay. Pues se refería a que tenía mucha hambre en ese momento y estaba hablando de comida. Bueno, le cortaron el programa, se lo llevaron porque estaba hablando mal de la revolución, que cómo es posible que vaya a decir que en la revolución hay hambre, que no sé qué más. Entonces, bueno, se metió en un lío. ¿Por qué? Porque no es lo mismo el contexto con el que estaba hablando el hijo del músico que el que del censor de la radio cubana, de revolucionaria, que estaba oyendo la frase. No entendieron lo mismo. ¿Ok? Y entonces, claro, se metió el hombre en un lío. Lo mismo pasa, por ejemplo, con nosotros cuando hablamos de los chinazos. ¿Sabes lo que es un chinazo, no? Una cosa que se puede interpretar de otra manera, normalmente en el orden sexual erótico, pero que tú no tenías la intención de decir eso, de decir nada de eso, era una expresión completamente inocente de tu parte, pero se entiende mal. Se puede entender mal, y entonces es un chinazo, y son muy cómicos. Entonces, porque eso es otra característica del lenguaje, eso va en el uso, que es el doble sentido. ¿Ok? Entonces, pero tenemos el uso. Entonces, para formar una oración necesitamos esa estructura básicamente. Eso se llama la sintaxis. La sintaxis es diferente dependiendo de los idiomas. Hay idiomas donde el verbo se pone al final, hay idiomas donde el verbo se pone del primero. ¿Entiendes? Si tú oyes hablar a Yoda, Yoda habla poniendo primero el verbo y después el sujeto y después el predicado. ¿Ok? Ustedes saben quién es Yoda, ¿no? Yoda, el de la Guerra de las Galaxias. ¿Ok? Entonces, el hombre habla con una sintaxis rarísima. Pues. Entonces, pero la cosa. Y entonces el FOXP2 es el que te permite armar esa sintaxis. ¿Y cómo está armada una oración? Pues como si fuéramos hablando de taquitos de Lego. Tenemos taquitos de Lego, grandes o pequeños. Cada taquito de esto es un fonema. Dos taquitos unidos, que ya forman alguna cosa, son un morfema. ¿Ok? Y cuando ya armamos la casita, el castillo, la nave, la que sea que vayamos a armar con el Lego, entonces tenemos un discurso. ¿Ok? Y el discurso está formado con todas estas cosas. Eso es la forma del lenguaje. Ahora, el contenido es otra cosa completamente distinta. El contenido es qué es lo que significa lo que tú estás diciendo. Y eso lo llamamos semántica. ¿Okay? Que es el significado de las palabras, de lo que hablamos, del lenguaje. ¿Okay? Y entonces, toda nuestra semántica está guardada en un banco de memoria donde nosotros lo aprendimos desde niños. Fuimos aprendiendo cómo se llamaban las cosas y cómo de ahí fuimos aprendiendo a hablar. ¿Okay? Tenemos entonces una semántica. Y la semántica entonces tiene eso. Yo puedo hablar, formar
palabras que tienen algún significado y las palabras puestas en orden significan algo y todas las oraciones puestas en orden tienen un discurso con una idea. En el fondo, todo es una idea. Y después tenemos el uso del lenguaje. ¿Qué es el uso? ¿Qué es la intención que tenemos cuando hablamos? Yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes son estudiantes del IVAL? Eso es una afirmación. ¿Correcto? Y si yo pongo esto, Una pregunta. Una pero Interrogación. dicen las mismas palabras, claro, pero la entonación es distinta. es diferente. Ustedes son estudiantes del IVAL. No es lo mismo decir ustedes son estudiantes del IVAL. Hay una entonación distinta, aunque estoy usando exactamente las mismas palabras. ¿Ok? Entonces, Y ahí vemos el problema de los mensajes de texto. sí, sí, exactamente. Por eso se inventaron los emojis. Para que tú, cuando escribes una cosa, puedas transmitir un poco la intención de lo que estás diciendo. ¿Ok? Porque no es solamente distinguir entre una pregunta y una afirmación. ¿Ok? También distingues entre una noticia feliz y una noticia mala. Tiene una tonalidad que es distinta. No se dice igual una mala noticia que una mala. O sea, nosotros podemos decir, se llevaron a Maduro preso. Y entonces eso es una noticia feliz. Para los chavistas se llevaron a Maduro preso. Y entonces usan otra entonación. ¿Ok? Y entonces, porque para ellos es una noticia triste, una noticia mala. Entonces se usa otra entonación. Pero obviamente el que está hablando le pone la intención a lo que quiere decir, cambiando la entonación de lo que dice. ¿Ok? ¿Me entiendes? Yo puedo decir sarcásticamente cuando ustedes me dicen una cosa y yo digo, ay, eso me parece maravilloso y lo estoy diciendo sarcásticamente. El sarcasmo sí es muy difícil es de las cosas más difíciles de entender. Yo hice con una estudiante del IVAL una tesis. Yo le propuse a ella, ¿tú quieres hacer este trabajo? Y ella lo quiso hacer y lo hicimos, ¿no? Que era tomar dos grupos, un grupo de niños Boy Scout, esos son los Boy Scouts de Venezuela, y un grupo de niños con trastorno del espectro autista. ¿Ok? Hicimos un video con una secuencia donde una persona entra, se acerca a otra persona que está sentada, le dice algo que tú no sabes qué es porque no se ven ni las caras ni nada, y el video es en blanco y negro. ¿Ok? Y entonces le ponemos de fondo diferentes fondos musicales. Lo que hicimos fue, para fondos musicales, escogimos simplemente tocar una escala. ¿Ok? Y entonces una escala de tonalidad mayor, una escala de tonalidad menor, que en música, si quieres lo averiguan después qué es una cosa y qué es la otra y cómo suena. Y en música normalmente las escalas de tonalidad menor se usan para lo triste y las de mayor se usan para lo alegre. No necesariamente eso es una regla 100%. Tú puedes escribir en tonalidad mayor una canción alegre, ¿ok? En menor una canción alegre y al revés, y en mayor una canción triste. Se puede hacer, pero básicamente en líneas generales las tonalidades menores se entienden como tristes, porque es la forma como uno habla, como uno entona. Uno entona de una manera menor cuando estás diciendo una mala noticia y entonas de otra manera cuando la estás diciendo correctamente, una buena noticia o una noticia terrible.
¿Okay? Entonces nosotros le pusimos varios fondos, una tonalidad mayor, una tonalidad menor, cambiábamos el ritmo, el tiempo, que se llamaba el tiempo, era tiempo rápido, tiempo lento, y usábamos, ¿cómo era? La mayor, la menor, y una que simplemente era una serie de notas musicales desordenadas sin seguir ninguna escala. Entonces le preguntábamos a los niñitos, los Boy Scouts y a los TEAC, ¿qué le dijo en cada video? ¿Qué le dijo la persona? Si le dijo una buena noticia, si le dijo una mala noticia, si le dijo algo terrible, o sea, una cosa que daba, buscando que daba alegría, tristeza o miedo. Pues fíjate que fue interesante, porque nosotros encontramos que más o menos los Boy Scouts no era lo que nosotros esperábamos. Nosotros pensábamos que iban a asociar las escalas música con la tristeza, pero no fue así. Pero hubo más o menos una, ¿cómo se llama? Concordancia entre todos, de que todos decían esto es alegre, esto es triste, esto tal, otra cosa, aunque no fuera lo que nosotros esperábamos. Pero ellos llamaban, por ejemplo, a las escalas mayores decían que eran tristes, pero todos decían que eran tristes. Los que tenían el trastorno de deficitario de atención, el trastorno del espectro autista, decían cualquier cosa. La respuesta era... no lo podían asociar. No lo podían asociar, decían cualquier cosa. Y entonces, obviamente, aquí hay una asociación a la escala. Y eso pasa con los... ¿Por qué lo planteamos? Porque los muchachitos que tienen trastorno del espectro autista no son capaces de ver si tú estás contento, si tú estás triste, si estás aburrido. Ellos no son capaces de detectar eso, mucho menos en el lenguaje. ¿Ok? Entonces, mi idea era hacer este estudio para ver que esto era verdad, para entonces después tratar de inventar, que eso no lo he hecho todavía, una terapéutica basada en la música para que los niños aprendan a reconocer esto es triste, esto es alegre, esto es... ¿Entiendes? Entonces, de tal manera que, pero entrenados, pues no lo hagan de forma natural, sino bueno, los tienes que entrenar. Pues, vamos a hacer. Y puede servir como terapia. Habrá que probarlo. Lo que pasa es que eso no sirve para una tesis porque es un trabajo largo. O sea, tendría que ser que ustedes el día que llegaron en el IVAL, mira, yo quiero hacer esta tesis y la hacemos durante 3 años. ¿Okay? Es un trabajo largo. Y entonces habría que hacerle seguimiento al niñito que lo estás enseñando y ver si efectivamente empieza a reconocer las diferentes tonalidades. Me parece que puede ser un trabajo interesante, pero es largo, no es un trabajo fácil de hacer. Y ustedes en las tesis necesitan hacer un trabajo que sea fácil. Yo no sé si ustedes conocen a un famoso historiador que tenía Venezuela, fue historiador, político, filósofo, etcétera, 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 un tipo brillante, que se llamaba Manuel Caballero. Manuel Caballero ya murió, ¿no? Manuel Caballero le dio clase a mi esposa en la Facultad de Historia. Mi esposa es historiadora. Y entonces él decía, cuando a la hora de hacer la tos, y me van a perdonar el lenguaje feo, él decía lo siguiente, porque no hablaba bonito, él hablaba bien feo, cultísimo, sabía hablar francés, alemán, ¿no? Era un tipo cultísimo. Y entonces él decía, toda tesis es una mierda, mientras más rápido la cague mejor. Entonces el tipo decía eso pero eso se los digo, para cuando ustedes vayan a escoger su tesis, no se pongan a tratar de descubrir la teoría que niega el Big Bang ni nada, ni tratar de descubrir, ¿no? Hagan una tesis que sea fácil de hacer y que se pueda hacer, y que, claro, que sea interesante. No vas a ver, vamos a ver si es verdad que el cambur verde mancha. Bueno, pero una cosa que sea interesante, pero que sea fácil de hacer. ¿Okay? Entonces, el uso
que ya habíamos caído un poco en el uso del lenguaje, es lo que llamamos la pragmática. Es para qué es lo que queremos comunicar. ¿Okay? Y entonces esa es la intención que tenemos al hablar, al decir lo que vamos a decir. Tenemos la intención de informar, de causar alegría, de causar tristeza, de causar lo que sea. ¿Ok? De hacerte reír, de hacerte llorar. Eso es la pragmática. Y para eso usamos una serie de tonalidades distintas. Bien. Eso, supongo que ustedes eso en diagnóstico y corrección o qué sé yo en dónde lo ven con mucho más detalle que aquí. No, hay una de las materias de ustedes que es específicamente el lenguaje, ¿verdad? Que es específicamente eso. Ustedes lo ven y lo han visto más profundamente que lo que yo le estoy hablando aquí, pero ustedes lo conocen. Sí. Bien, entonces, ¿cómo se procesa el lenguaje? Entonces, para procesar el lenguaje vamos a hablar primero de 3 niveles y un poco de la anatomía de cada uno de esos 3 niveles. ¿Ok? Tenemos el nivel a nivel de corteza cerebral. ¿Ok? Núcleos basales y cerebelo. Y oído, perdón, y aparato fonador. Ojo, yo pongo aparato fonador como una simplificación. Insisto que no existe tal cosa como el aparato fonador. Si ustedes se ponen a ver, el aparato fonador es simplemente nuestro sistema digestivo respiratorio. Es un uso combinado de los dos sistemas. La boca está hecha para comer. No está hecha para hablar ni para dar besitos, está hecha para comer. ¿Ok? ¿Que sirve para hablar y para dar besitos? Sí. Pero no está hecha para eso. Está diseñada, tenemos una mandíbula que cierra para triturar los alimentos, tenemos dientes para cortarlos y triturarlos, tenemos un tubo digestivo que conecta con la boca para que la cosa caiga en el intestino. No, está hecha para eso. Ahora sirve para hablar. ¿Ok? Y entonces, por eso a mí no me gusta hablar tanto del aparato fonador, pero por razones pero es práctico llamarlo así. Eso es como el cartel de los soles. ¿Ok? Realmente no existe una cosa que se llame, una organización que se llame el cartel de los soles. Cartel de los soles es como un equivalente a decir la corrupción en Venezuela alrededor de la droga. Que no es una cosa que tenga cabeza ni que tenga nada de cosas, sino que es un sobrenombre, pues una manera de llamarlo para poderte referir con un solo nombre a todo. Pues lo mismo pasa con el aparato fonador. Entonces, entonces vamos con la corteza. ¿Qué pasa en la corteza? Primero vamos a hablar un poquito de la anatomía. A mediados del siglo XIX, un señor que se llamaba, no me acuerdo cuál es el nombre de pila de Roca, él se ponía a estudiar, yo les voy a mandar el video por si te lo vi esta mañana, él se puso a estudiar en pacientes que tenían trastornos del lenguaje. Cuando los pacientes morían, él les examinaba el cerebro con la idea de encontrar qué era lo que estaba mal. Y consistentemente consiguió un área dentro del cerebro que estaba por encima de la cisura de Silvio, por delante en el lóbulo frontal, perdón, por delante de la cisura de Rolando, ¿ok? En el área, a la parte más baja del área motora. ¿Okay? Y él sabía que esto estaba destruido.
Otro científico que se llamaba Wernicke descubrió que también había una cosa con otro tipo de trastornos del lenguaje. La que se dañaba era una que quedaba atrás, también sobre la fisura de Silvio, ¿ok? En el lóbulo parietal. O entre el lóbulo parietal y el lóbulo temporal, ¿ok? Y estaban unidas por una serie de fibras que se llamaba el fascículo arqueado o arcuato, ¿ok? Entonces, ¿cómo funciona? El área de Broca es la que genera el lenguaje, ¿ok? ¿Y qué es lo que hace? Controla hace la programación de movimiento que tiene que tener nuestro aparato fonador para poder pronunciar lo que queremos decir. Lo que queremos decir es una idea que no tiene ningún idioma. ¿Okay? Esa idea es procesada en el área de Broca, ¿okay? Y haciendo conexiones con la de Wernicke, encontramos las palabras que necesitamos para decirlo. Y el área de Broca entonces arma la sintaxis. ¿Okay? Y programa los movimientos de la boca. El aparato fonador. Porque no es la boca nada más. Todo se programa para que se pueda mover, para que tú puedas decir lo que quieres decir. ¿Ok? Entonces, esta conexión ocurre a través del fascículo arcado. Y esto ocurre en milésimas de segundo. ¿Ok? Esto, para que se hagan una idea de cómo no funciona, cómo es que no funciona esto. Si ustedes saben lo que quieren decir, pero están en París y no saben hablar francés. Algunos de ustedes saben hablar francés, por cierto. Entonces, tú sabes lo que quieres decir, pero no tienes las palabras para decirlo. ¿Ok? Entonces, eso es lo que le pasaría a una persona con un trastorno del área de Broca, que es la que tiene que construir la sintaxis para poder decir lo que tú quieres decir. Claro que busca las palabras en el área de Wernicke, pero las dice. ¿Ok? El área de Broca, en el 90% de la gente, está en el lado izquierdo. El 90% de las personas diestras. ¿Ok? Y en el 70% de los zurdos. Porque uno pensaría que es al revés, que los zurdos lo tienen en que el 70%, bueno, entonces los zurdos tienen el 90% del área de Broca está en el 90% en el lado contrario, en el lado derecho. No, no es así. Entonces, ¿qué hace el área de Broca del lado derecho? Es justamente la que detecta o da la entonación a lo que nosotros queremos decir. ¿Ok? Juega un papel importante en el reconocimiento y la creación y la ejecución de la música, pero sobre todo lo que quiere es que nos dice, nos da la entonación de lo que queremos decir. Esto hace pensar, digo yo, tengo que estudiarlo y buscarlo a ver si tengo razón. No es mi especialidad, pero que los niños autistas tienen en el cerebro, hay una conexión que se llama el cuerpo calloso, que comunica el lado derecho con el lado izquierdo del cerebro. Los niños con autismo pues deben tener algún tipo de daño en esta conexión.
porque fíjate que lo que no pueden hacer es entonar para hablar, para decir lo que... Los niños autistas tienen un lenguaje muy monótono, sin variaciones, sin entonaciones, sin musicalidad, vamos a llamarlo así. ¿Ok? Entonces, y el área de, en cambio, que el área de Wernicke, la gente tiende pero Wernicke creo que era holandés, entonces se dice Wernicke, no se dice Wernicke, pero no importa, eso no tiene ninguna importancia. ¿Ok? Nosotros tendemos a museolizar todo lo que suena con W, a ponerlo, a pronunciarlo en inglés. Pero no, en alemán y en holandés, la W suena V, como la V nuestra. Y la V nuestra en alemán suena como la F. ¿Okay? Se dice Beethoven, no Beethoven. En alemán se dice Beethoven. ¿Ok? Entonces, y fíjate que se usa el von para decir esto. Nosotros aquí en Venezuela, en algo más criollo, tenemos la avenida Volmer, que se escribe Volmer. ¿Ok? Pero la B en alemán, Volmer es un apellido alemán. Son unos alemanes que vinieron en Venezuela desde la colonia, creo. La B se pronuncia como F, entonces Volmer. ¿Ok? Y ellos se dicen a sí mismos Volmer, no se dicen Volmer. Hay uno que tiene fama de enchufado, uno de esos Volmer que tiene fama de enchufado. Pero bueno. Entonces, los otros no, te voy a decir, los Volmer son una familia de gente muy seria. Yo conozco a algunos y son gente seria. Nada de que enchufados ni nada de esas cosas, no les interesa estar enchufados a nadie. Y son una gente seria. Pero hay quien sí, la familia es una familia muy grande donde hay toda clase de gente. Entonces, el Wernicke es el área que está hacia la parte posterior del cerebro, es la que tiene el léxico. Léxico es nuestro vocabulario. ¿Ok? Y es la que se ocupa de reconocer el lenguaje cuando lo oyes. ¿Ok? Entonces, cuando las personas tienen una falla del área de Broca, pueden hablar, hablan lento con una sintaxis mal hecha. Pero cuando tienen una falla del área de Wernicke, pueden decir muchas cosas, pero sin sentido. ¿Ok? Ustedes pueden hablar, pero hablan sin sentido, hablan sin orden, lo que hacen es nombrar cosas y hablar sin ningún sentido. Entonces, entonces ese es el proceso mental en el que formamos nuestro idioma o lo reconocemos. Después viene el proceso subcortical. Y para eso tenemos dos cosas, que son los núcleos basales y el cerebelo. Y para esto, lo que llamamos la vía extrapiramidal. La vía piramidal, ustedes se acuerdan lo que es en neurología, ¿verdad? Díganme que sí se acuerdan que es la vía piramidal. Sí, por favor, si se acuerdan, sí. No te estoy oyendo. Yo sé que estás hablando, María Manuela, pero no te estoy oyendo. La vía piramidal es una vía neurológica que comunica las neuronas motoras con la segunda neurona motora a nivel de la médula, con que se conecta con los músculos. Es la que ocasiona los movimientos voluntarios.
¿Ok? Y la extrapiramidal, que son el cerebelo y los núcleos basales, se encargan de coordinar que los músculos que se tienen que contraer se contraigan y los que se tienen que relajar se relajen. Yo siempre pongo este ejemplo. Tenemos un barco de velas. ¿Ok? Este está amurado por estribor, se dice, porque tiene las velas amarradas al lado de estribor. Y el viento le da por aquí. ¿Ok? Si el timonel quiere cambiar el curso para esta otra posición, pues las velas tienen que cambiar. Bueno, para esta posición quedaría de frente al viento y no va a caminar. Esta posición, ¿ok? Tiene que cambiar de posición las velas, ¿ok? Para que no pierda el barco el impulso. Entonces, ¿qué hace el tipo? El tipo vira el barco y avisa que está virando a estribor. Estribor es el lado derecho del barco. Entonces, los giras en esta y los que se ocupan de controlar las velas saben lo que tienen que hacer. ¿Okay? Y controlan, entonces mueven las velas y las cambian de posición para poder, y estiran unos cabos y sueltan otros cabos para que las velas cojan la nueva posición. ¿De acuerdo? Entonces, el timonel es el piramidal y los marineros son las extrapiramidales. ¿Ok? Hacen la coordinación, porque para yo estirar mi brazo, se tiene que contraer el tríceps y relajarse el bíceps. Y para flexionarlo, tiene que pasar lo contrario, se tiene que contraer el bíceps y entonces esa coordinación ocurre a nivel de los ganglios basales y del cerebelo. Y cuando hay falla de esto, ocurre lo que se llama, bueno, no les había dicho, cuando falla la corteza cerebral, ocurre lo que se llama una afasia. El primer término que se usó fue afemia, pero después quedó simplemente en afasia. Y lo conocemos todo como afasia, pero significa lo mismo. Este es un arcaísmo, un término que ya no se usa, pero sí es. Pero fíjate que sí se usa cuando la gente tartamudea, disfemia. ¿Ok? Eso sí sigue usándose. Entonces, cuando la nivel es a nivel cortical, ocurre una afasia. Cuando el nivel es subcortical, ocurre lo que se llama una disártrica. Tú sabes y puedes decir lo que quieres decir. Lo que pasa es que los órganos del aparato fonador no se coordinan bien y entonces el lenguaje no es muy inteligible. ¿Ok? Dependiendo del nivel de disartria, el lenguaje será más o menos inteligible. ¿Por qué? Porque no podemos mover bien la boca. La del aparato fonador, perdón. Entonces, y entonces hay dos tipos de disartria. Hay varios, perdón. Hay las flácidas, hay las espásticas, ¿okay? Hay disartria de parkinsoniana, qué sé yo. Hay varios tipos de disartria, ¿ok? Eso lo vamos a ver cuando hablemos específicamente de las disartrias. Lo mismo que va a pasar cuando hablemos específicamente de las afasias. La afasia es la clase que viene. ¿Ok? Y por último nos quedan los procesos neuromusculares del lenguaje. Neuromusculares o neurosensomusculares. Porque depende de que tú puedas oír, ¿ok? Y mover el aparato fonador. Obviamente que oír es importantísimo. Porque
una de las cosas que tiene nosotros de nuestro espectro, esa es la clase de discoacústica que viene, por cierto, nuestro espectro auditivo, que va desde las 16 Hz hasta los 20.000 Hz, es nuestro espectro de frecuencia que somos capaces de oír. ¿Okay? Tenemos una capacidad para reconocer pequeña, un umbral diferencial bastante pequeño para discernir entre un tono y otro. ¿Okay? Ya, gracias a que tenemos esa capacidad de discernir entre pequeñas diferencias, nosotros podemos entender el lenguaje. O sea, o vamos a decir, es una cosa impresionante, lo podemos entender por muchas razones, pero entre otras es porque podemos discernir la frecuencia. Entonces, es como que si el aparato que lee el código de barra estuviera perfectamente pulido. Y entonces reconoce perfectamente bien la cosa. Pero cuando la cajera le pega el aparato al pote de carne que estás comprando, que está todo chorreado y está todo sucio y te ensucia el aparato, entonces ya el aparato no puede leer. ¿Por qué? Porque no tiene la resolución necesaria para distinguir entre una barra y otra. Pues aquí no tendría la resolución necesaria para distinguir entre un tono y otro. Eso es crucial para poder escuchar. ¿Okay? Esto también es un tema de psicoacústica. Esa es creo que la última clase de psicoacústica que vamos a tener es esto. ¿Ok? Y después tenemos la motricidad del aparato fonador. Nosotros hablamos básicamente usando dos nervios, dos pares craneales. Uno que es el noveno par craneal, que se llama, lo vieron en neurología, ¿verdad? El glosofaringio. Y el último par craneal, que es el hipogloso. Claro, hay un nervio que no es un par craneal, que es el nervio frénico, que también lo usamos para hablar. El nervio frénico es el que se encarga de inervar el diafragma. ¿Acuerdo? Entonces, el hipogloso controla los movimientos de la lengua. Y fíjate qué interesante, proporcionalmente, por supuesto, el canal del nervio hipogloso en una ballena es más o menos el tamaño de una cañería, hueco grande y grueso, ¿okay? Porque la ballena es inmensa. Yo tuve oportunidad de ir a Londres y se me ocurrió ver, y entré en el Museo de Ciencias Naturales de Londres, que es el museo de ciencias naturales más importante del mundo, y ellos tenían una ballena azul, el esqueleto de una ballena azul colgada del techo. Un esqueleto y al lado un modelo en fiberglass de una ballena azul también. Bueno, dentro de la boca de la ballena cabe mi carro. Es un animal enorme. La ballena azul es el animal más grande que ha existido. Al lado le tenían un diplodocus, que es el dinosaurio más grande que había, y es más chiquito que la ballena. ¿Okay? El corazón de una ballena azul es del tamaño de un Volkswagen. ¿Okay? Es una cosa enorme. Y en serio, y en la boca, mi carro, que en esa época era una camionetica Zenith, cabía dentro de la boca. Es un animal inmenso. Claro, entonces el canal auditivo, en proporción al tamaño del cráneo, el canal del hipogloso era relativamente pequeño. En cambio, que en los humanos, el canal del hipogloso es grande, es proporcionalmente grande. ¿Por qué? Porque nuestro nervio hipogloso es muy grueso. Y es muy grueso, ¿por qué? Porque tiene muchas fibras, porque nuestra lengua tiene muchos movimientos. Tiene movimientos muy finos.
Si nosotros vemos el homónculo, ¿sabes lo que es el homónculo en la corteza cerebral, verdad? Es la representación de la parte que corresponde a la corteza motora de la lengua, es muy grande. O sea, se necesitan muchas neuronas para mover la lengua. Es lo que quiere decir eso. Más que las que se necesitan para mover la cadera. Entonces, ¿por qué? Porque la lengua tiene muchos movimientos, al igual que los dedos. Se necesitan muchas neuronas para poder mover los dedos. ¿Okay? Y entonces, eso hace que a nivel nervioso periférico, pues podamos tener lesiones que nos impidan hablar correctamente. Y entonces tenemos lo que se llama una disglosia. ¿Ok? Bien, con esto terminamos la clase. Pero el día de hoy, la clase que viene, vamos a hablar específicamente de las afasias. ¿Ok? Señoritas.